Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Buenas noches, amigos. En la voz del gran Pepe Mediavilla, el último fragmento del Cuervo, una de las composiciones más extraordinarias de todos los tiempos, más difundidas, más imitadas. Un poema romántico, con todo lo que ello significa. Un poema de terror psicológico. Se cumplen ahora 170 años de esta críptica, extraña, algunos dicen que esotérica creación. Muchos ya lo sabréis, otros no. En la noche lúgubre, un erudito envuelto en libracos y extrañas lecturas, por algo tiene ni más ni menos que un busto de la Palas Atenea, recibe un repiquetear en la puerta, y él dice, como cualquiera diría, será un visitante y nada más. Pero nos contó el genio universal que ese visitante era un animal extraño, que entró por la ventana revoloteando. Le hizo gracia al erudito, un erudito que era un sabio que pasaba un tiempo de luto, y de pronto lo que parecía una extraña atracción se convirtió en un diálogo horrible. El poema El Cuervo, según crónicas de la época, llegó a difundir una especie de sensación de horror colectivo. Muchos escritores, amigos de Edgar Allan Poe, le escribían misivas diciendo: no sabes lo que tu poema está generando, está llegando a lo hondo de la conciencia humana. Muchos hablan del Cuervo y pocos lo han leído, por lo menos en España. Imaginemos al erudito con su lamparil tenue, con sus libros de olvidadas ciencias, y ese cuervo, en un principio casi anecdótico, pero que no quiere marcharse. El erudito, dolido por el recuerdo reciente de la muerte de su amada, empieza a estar melancólico y le mira esos ojos, que según dijo Poe, vaya frase, parecían los de un demonio que está soñando. Y después el diálogo, porque ese cuervo sabía una sola palabra, una sola expresión. ¿Qué dueño desdichado lo habrá tenido? ¿Por qué ese cuervo solo sabe una palabra, una expresión? ¿Por qué la repite sin cesar? Esa expresión, única en el diálogo del animal que hablaba, es lo irracional, lo fantástico, lo increíble del mundo romántico. Era, ya lo sabéis, nunca más. Al final el cuervo que no se marcha, y su extraña sombra proyectándose y avanzando ante el propio asiento, el butacón que el erudito ha puesto cara a cara con el cuervo. Estamos en plena época de la Ilustración, del racionalismo, y un poema donde se habla del diálogo entre un hombre y un animal en estas circunstancias, en mitad de la noche fúnebre, solo es posible en la mente atormentada de un Edgar Allan Poe, por ejemplo. Al final la sombra va apoderándose, con su melancolía, con su negrura, del erudito herido. ¿Veré en el cielo a mi amada?, le pregunta al final del poema. Y el cuervo, casi humanizado, enhiesto, sin moverse, tomando posesión de ese lugar, le dice: nunca más. Claro, hoy en día esto ya no nos impresiona. O quizás sí. Quizá hay efluvios muy profundos en el inconsciente que también nos llegan, como llegaron hace tiempo a otras generaciones. Hace 170 años ese hombre creó una historia muy propia de su vida.
Una noche de elecciones, ya es casualidad. Una noche de elecciones en Baltimore, en 1849, el día 7 de octubre. El autor del Cuervo, repito, uno de los poemas más célebres de todos los tiempos, dicen que el más célebre en lengua inglesa, aparece en un estado de poca lucidez. Ha pasado 11 días, según su propia confesión, entre balbuceos. Es lo único que entienden los médicos de algo que llaman delirium tremens. Acabará muriendo y todavía hoy nadie sabe de qué falleció exactamente y por qué causa Edgar Allan Poe, que representa como nadie, estaremos de acuerdo, el espíritu de lo romántico. Esta noche también hablamos de otros, pero del gran genio, Edgar Allan Poe. Hoy hace 170 años creó, en su imaginación, ese diálogo entre el hombre de ciencia y de letras que recibe la inesperada visita de lo imposible. Pero además, fijaos, hay otra efeméride. Hace 200 años exactamente, hubo un término acuñado en castellano que sorprendió a muchos. Ya nacía, ya reverberaba en la literatura, en la pintura, incluso en la música. Romanticismo. Hoy se nos ha quedado un poco lejos. ¿Y sabéis lo que he descubierto? Que el alma, si se puede llamar de lo milenario, tiene bastante, creo yo, humildemente, de espíritu del romanticismo. Veréis, el romanticismo nace como término en 1815 y nace como una especie de respuesta al mundo de la Ilustración. La ciencia se ha hecho con el control del mundo, de la comprensión de la realidad, y nos muestra que todo es bastante universal, clasificado, igualitario, explicable. Entonces una serie de eruditos, una serie de poetas, una serie de pintores, una serie de filósofos, de pensadores, reaccionan como suele pasar a la historia, completamente al contrario. ¿Cuál es su bandera? Que el ser humano es único y excepcional, que lo que vale de cada ser humano es aquello que le hace diferente a los demás, que hay que explotar, difundir, trabajar en esas virtudes que nos hacen diferentes a los demás. No creen en la explicación racional del mundo. Es más, piensan que ahora más que nunca, 1815, hay que hundirse en todo aquello que desconocemos. Entonces surge un gusto por lo irracional, por la aparición, por los lugares misteriosos. Pero de fondo hay algo más importante. Hay una lucha por la libertad individual. El ser humano no se parece a otro ser humano. Hay cosas que nos distinguen, nos hacen diferentes. La única patria del romántico es su propia creatividad, su genialidad. La creatividad como única forma de comprender algo de un mundo incomprensible que se nos escapa. La sensación de que todo está ordenado, que es lógico y que es racional, es solo una excusa porque vivimos en un sueño de otro gran sueño. El mundo romántico irá estableciendo sus tentáculos que llegan, ¿sabéis?, hasta hoy mismo. No ha muerto el romanticismo. Goya era romántico en la pintura, Beethoven era romántico en la música, Edgar Allan Poe era romántico en la literatura, y todos ellos, es verdad, hombres de fuertes convicciones, creyendo en la patria y el patrimonio de esa genialidad, de esa chispa. Todos creían en los fenómenos irracionales de lo que llamaban el espíritu. Eran completamente opuestos, la trinchera del otro lado de los que creen que el mundo es ordenado, explicable, fiable y controlable. ¿No es lo milenario algo, una reminiscencia quizá del romanticismo? 1:41, Milenio 3 en la cadena SER. Así que si os parece y hacemos una especie de contubernio romántico, nos ponemos todos casi el sayal, el sombrero, no sé si de copa todavía, y como si fuésemos José de Cadalso, Espronceda, efluvios de Edgar Allan Poe, de Becker o tantos otros, reminiscencias de españoles o de Quiroga, le llamaron el Poe del Mundo Nuevo. Porque hay varias historias que siguen esos mismos parámetros. Si vamos a obras concretas de nombres que nos parecen muy antiguos, ¿qué encontramos? La vuelta a la superstición, a la antigua tradición, a la escucha del folclore, a los fenómenos que interesan al pueblo. Yo me lo preguntaba esta misma noche, ¿y no habrá algo inconsciente en todos los que amamos el misterio de esa búsqueda? De esa especie de ponerse enfrente del mundo racional y ordenado. Tantas veces nos hemos preguntado
¿Por qué tenemos esta sensación de amar el misterio? ¿No es el último coletazo de un ADN, de una genética que quizá viene de tan lejos, de estos pioneros? El amor por el folclore, por la voz del pueblo, también traía eso, lo ancestral, la reconexión con viejas culturas, lo que se conocía entonces de viejas culturas, y la sensación de que había un alma indomable, invendible, diferente. Hoy hacemos una noche lúgubre porque vamos a ver que los fenómenos incluso recientes siguen adaptándose a ese esquema. Si uno lee El estudiante de Salamanca de Espronceda, se da cuenta de que ya aparece el propio entierro, la visión del propio entierro, la comitiva de los muertos, la mujer que se aparece como la amada se da la vuelta y es un esqueleto. Son los terrores de todos los tiempos, que como nos enseñaron habitualmente a desgana, por obligación en el colegio y de aquella manera, no hemos comprendido. Hacen falta muchos años para darse cuenta de que todos esos maestros del romanticismo tienen mucho que ver quizá con nuestra forma de pensar y ver el mundo. Don Santiago Camacho, romántico donde los haya, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? Te veía con la levita, el corbatín, porque vas a hablarnos de ese maestro inigualable que es Edgar Allan Poe, porque si alguien pretende condensar y resumir vida y obra de un romántico, ahí está Edgar. Y me cuentas que hay novedades. Vamos a contarlas. Vamos a contarlas. Sara, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conocer a algunos románticos españoles que nos van a dejar, yo creo que muy impactados. Nos van a sorprender. Uno da nombre al propio programa de esta noche. Noche lúgubre, ¿no? Sí, José Cadalso, muy prolífico escritor que destacó principalmente por sus noches lúgubres. Javi Pérez Campos, qué decir, con su alter ego Alardo Prats, todo un romántico. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Pero hasta el cine, cuando ya salimos de esa etapa que nos suena muy añeja, vamos a ir viendo, podríamos seguro analizar fenómenos de las nuevas tecnologías que también tienen todo ese hálito romántico que ni la ciencia ni la luminiscencia de lo racional ha logrado borrar, que es lo interesante. Uno de los personajes quizá más complejos de ese mundo a medio camino entre lo romántico y lo gótico, y que desde luego algunos escritores y algunos expertos han definido como un oscuro pozo capaz de absorber a las mentes más frágiles que al final no dejaba que escaparan de su alcance. Empezaremos con Poe, pero conoceremos algo de Quiroga. Carmen, si hay un escritor que ya es el postromanticismo y que parece perseguido por esa especie de obsesión por la muerte que te va siguiendo los pasos, una clave gráfica del mundo de ultratumba que se abre con la pasión del romanticismo, es este hombre que vamos a conocer esta noche. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a conocer a Horacio Quiroga, un personaje que siempre estuvo atormentado, que siempre, como bien decías, estuvo perseguido por la guadaña, por esa oscura sombra que venía a llevarse a todo aquel que se acercaba a él. Otros románticos empedernidos como Diego Marañón, Guillermo León, luego Diego nos contará otras cosas, Fermín Agustí, como siempre aquí, junto a Noel Calero, con estas músicas, que no pueden ser otras más que las dedicadas en un extraño disco. ¿A quién? A don Edgar Allan Poe. Un Edgar del que hay novedades. ¿Qué sabemos de Allan Poe? Pues lo que sabéis ya todos, evidentemente. Un hombre atormentado de por sí, y es que eso se lleva de serie y va siguiéndonos durante la vida, se transforma en épocas, pero al final esa especie de gran raíz domina nuestra vida. Edgar era un hombre pendenciero, decían, batallador, o es una fama impuesta. ¿Recordáis la historia de Mozart y Salieri que contamos hace poco? La envidia, las competencias, lo que dolía su genialidad. Bueno, pues cuentan que a Poe le pasó algo similar. A día de hoy no se sabe si fue suicidio, si fue envenenamiento, si fue conspiración, si fue cólera, si fue sífilis, si fue exceso de láudano. ¿Qué fue? ¿De qué murió Edgar? Él nunca estuvo lúcido en aquellos días, solo balbuceaba y entonces no pudo explicar coherentemente su propia muerte, la muerte del genio. Murió viendo extrañas figuras que llegó a describir, murió como uno de sus propios relatos. Pero antes de esa muerte tenemos una imagen que se nos quedó gracias a grandes contadores y biógrafos. Edgar Allan Poe, que había sido una celebridad, se arrastraba prácticamente pidiendo una copa de más por algunos tugurios, pero siempre recordaba, con ese anhelo romántico que hemos contado,
con su arrogancia, una arrogancia que le hacía ser consciente de su propio genio. Se enfrentaba al populacho diciendo yo soy Edgar Allan Poe, y sin embargo al mismo tiempo mostraba esa cara pidiendo un poco más de alcohol para volver a penetrar en uno de esos pozos oscuros del delirium tremens. El cine, las novelas, nos lo han contado de muy diversas maneras. Por Dios, ¿y ahora qué pasa? Con esto no pagas ni tu última cuenta. ¿De veras vas a ser tan cruel? Mañana el Patriot va a publicar una de mis crónicas. Al alba seré muy, muy rico. Si el periódico publica algo escrito por ti, vuelve mañana y te invitaré a un trago. Mañana puede que esté muerto. O puede que lo estés tú. Me arriesgaré. Dame esto. Invitaré a un trago a cualquier hombre que me reconozca a mí o a alguno de mis poemas. Más vale que te largues de una vez si no quieres que te abra la cabeza. Ya tengo la cabeza abierta, bobalicón descomunal. Tenme un poco de respeto si no quieres vértelas conmigo. Soy un poeta de renombre internacional. Por eso no tienes dinero. Soy Poe. Poe pobre. ¡Pobre no! ¡Mentecato! ¡Poe! ¡Poe! ¿Edgar Allan Poe te suena de algo? No. Invito a un trago a cualquier hombre capaz de terminar esta frase. ¡Que la termine tu padre! Dijo el cuervo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Dijo el cuervo. Y si no lo digo yo. ¡Lo repito! Dijo el cuervo. ¡Nunca más! ¡Ah! ¡Ah! Es un poema muy apreciado. ¡Vive la France! ¡Batanes! ¡Filisteos! Oís la voz de un eminente literato americano como si os entrara por un oído y os saliera por el otro. Pues tú vas a oír lo que duele recoger los dientes del suelo con los dedos rotos. ¿Eso es lo que da de sí tu imaginación, cerebro de ostra? Se me ocurren un montón de tormentos mucho más exquisitos. ¡Se acabó! Tu ojo disolviéndose en una cucharadita de lejía. Tu lengua arrancada de tu garganta con unas tenazas de herrero al rojo. Una lavativa de brea hirviendo. Un testículo ensartado en un aguijón envenenado. ¡Soltadme! Genio y figura, eso nos han contado, Santi. Y también nos han contado esa escena increíble de su muerte en pleno delirium tremens. En noche electoral se llegó a pensar incluso que su cuerpo fue utilizado casi como número humano, emborrachado, sin conciencia, para ir votando, aunque otros aseguran que eso es imposible, dado que Poe ya era muy famoso. Pero se habló también de rivalidades increíbles en ese mundo turbulento, y me contabas, me sorprendía, Santi, que había novedades. Hay muchas novedades, de hecho, incluso novedades que apuntan a que la escena que acabamos de escuchar probablemente es imposible que ocurriera. Nuestra historia empieza con un epitafio, con una esquela que apareció en los diarios de Nueva York el día 9 de octubre de 1847. Decía escuetamente: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos, y unos pocos se apenarán. El autor de esta frase, que no denotaba nada de simpatía, era Rufus Griswold, que será, y luego lo veremos, un personaje fundamental en el relato que vamos a contar esta noche. Relato que nos llega de la mano de varios expertos en el tema que han dedicado los últimos 20 años a intentar bucear en ese misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. El más importante de ellos es un hombre llamado George Fix, miembro de la Sociedad Poe, músico, novelista, estudioso, casi hasta la obsesión de la biografía del gran literato, y que no está en absoluto de acuerdo con lo que podríamos denominar la versión oficial. Edgar Allan Poe había pasado el mes de septiembre de 1847 en Richmond, y para una vida especialmente trágica y desgraciada como había sido la suya, estaba de un excelente humor. Estaba recabando apoyos financieros en su mayoría, para recaudar los fondos necesarios para fundar por fin su propia revista literaria. El Estilo, una de sus grandes ambiciones, el poder no depender de esos editores para publicar sus obras, y no solamente eso, sino apoyar a otros que, como él, pues descollaban por su talento, pero por desgracia no tenían demasiada fortuna a la hora de bregar con el mundo editorial.
Sin embargo, en esas visitas también los que lo recuerdan, a ese buen humor o a esa euforia del emprendimiento tenía un tinte oscuro, porque en algún momento de la conversación él hablaba de sus enemigos, hablaba de gentes que le perseguían, hablaba de que se sentía acosado o amenazado. Cuando le preguntaban por quién, él decía que sin pruebas no se atrevía a acusar a nadie. Pero, por ejemplo, se cuenta que cuando visitó en Richmond a uno de sus más íntimos amigos, que era el doctor John F. Carter, se sintió tan impresionado por las presuntas amenazas que decía sentir Edgar Allan Poe, que le dijo: dame tu bastón. Un bastón normal, un bastón de los que se utilizaban los caballeros en aquella época, y se fue a su estante, a su colección, y cogió otro grueso bastón de caoba que en su interior ocultaba un estoque. Dice: lleva siempre esto, porque si todo es como me dices, a lo mejor necesitas usarlo para defenderte. Hablamos, por tanto, de la sospecha que se dijo en algún momento de una conspiración para terminar con Poe. Sí, porque a Poe, como muy bien has dicho, que era hombre batallador y no tenía precisamente un carácter demasiado templado, enemigos no le faltaban en absoluto. El más notable de ellos, curiosamente, es el autor de ese epitafio que hemos contado al principio de la historia, Rufus Griswold. Rufus Griswold era otro periodista, otro escritor, otro novelista, otro poeta y un tenaz y muy cruel crítico literario. Curiosamente, cuando se conocieron, se fascinaron mutuamente. Eran dos personajes de un enorme talento y automáticamente pues, su relación fue muy afable. El problema fue que Griswold incluyó algunas de las poesías de Poe en uno de sus antologías poéticas que publicaba. Era un gran honor, era posiblemente el crítico literario más importante de la época en Estados Unidos. Y Poe cometió la imprudencia de agradecérselo, pero criticarle el estar en compañía de otros autores que él consideraba indignos, y poner en duda el criterio del propio Griswold a la hora de escoger a los que estaban en aquella antología. Pues bien, automáticamente empezó la rivalidad. Griswold empezó a arrepentirse públicamente de haber aceptado esas obras de Poe. Poe, en una conferencia, según dicen las crónicas de la época, textualmente dio un repaso inolvidable al propio Griswold y a su obra, y empezaron a odiarse mutuamente en la distancia, con una tenacidad y con un ahínco absolutamente increíbles. Pero además pasó otra cosa: se metió el amor en medio de esos dos personajes. Así que ya tenemos todos los elementos de la trama romántica, como hablábamos, perfecta, ¿no? Porque todos los autores de los que vamos a hablar tienen la virtud o el defecto, según se mire. Yo creo que la virtud, pero no diferenciaban mucho entre oficio y vida. Se juntaba. Para ellos trabajar no era exactamente trabajar. Su propia vida era una parte más de esa aproximación al arte o a la creatividad, y pasaban cosas como esta. Y pasaban cosas como que en el ambiente literario del Nueva York de la época hacía furor una joven poetisa que se llamaba Frances Sargent Osgood. Era una mujer inteligente, era una mujer sensible, era una mujer bella que encarnaba todos los ideales románticos, tenía esa belleza lánguida que a los románticos les gustaba tanto, una mujer de pelo lacio, negro como la noche, y ambos dos, Rufus Griswold y Edgar Allan Poe, quedaron prendados de ella. Lo peor, o lo más curioso del asunto, es que en el momento de este incidente los tres personajes estaban casados, cada uno con sus respectivos cónyuges. De hecho, que el matrimonio de Griswold estaba bastante fracasado, y nos da además una cierta idea de su catadura moral. Griswold se refería a su esposa como la pequeña puerca judía. Parece ser que había habido un episodio de infertilidad, llevaban muchísimo tiempo queriendo concebir un hijo. Griswold, que además parece ser que se había casado por interés, puesto que él encima era pastor protestante, aunque nunca había tenido una congregación, se había casado con una joven judía bastante adinerada. Poe estaba con su mujer enfermiza también, pasándolo bastante mal,
Y de las circunstancias de Frances Sargent Osgood no sabemos nada, pero sí sabemos que eran los tres la comidilla de la crónica social neoyorquina, porque esos coqueteos, esos devaneos, eran en lugares públicos, en recepciones, en eventos, no se les cavaban a nadie y se llegó a escribir mucho con la sutileza y el leer entre líneas de la crónica social de la época sobre las aventuras de estos tres escritores. Pero ese romance se vio frustrado por la muerte, la extraña muerte de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe regresaba de Richmond a Nueva York, regresaba con su proyecto, regresaba alegre. Regresaba el 27 de septiembre. Nadie lo volvió a ver hasta el 3 de octubre en Baltimore, que no tenía nada que ver absolutamente con su destino. Sí había sido una ciudad en la que había residido. Apareció, como has descrito, en unas circunstancias lamentables, semi-inconsciente, delirante, con unos par de detalles curiosos. Uno de ellos que conservaba el bastón de Stock, que curiosamente era lo único que conservaba de su propiedad, porque Edgar Allan Poe, que era una persona extraordinariamente atildada y elegante, a pesar de que era la mayor parte de su vida fue pobre de solemnidad, y en su correspondencia consta, por ejemplo, cómo muchas veces no salía, aunque le invitasen a cenas o a algún tipo de actos, porque tenía la levita raída y no podía dejarse ver en esas circunstancias con una ropa gastada. Entonces ahorraba lo que fuese necesario para hacerse una nueva chaqueta y de esta manera pues poder salir. Pues apareció con una ropa que no era suya, un sombrero de paja, una camisa que era varias tallas mayor que la suya, muy vieja, unas extrañas calzas que parecían de campesino, pero además alguien le había rasurado el bigote. Su mostacho, del que estaba tan orgulloso, pues también había desaparecido en esos días. Fue llevado efectivamente al Hospital Washington de la ciudad de Baltimore. Allí estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, delirando, hablando cosas bastante ininteligibles, llamando a personajes que no han podido ser localizados porque no figuraban ni entre las amistades ni entre las relaciones de Edgar Allan Poe, y finalmente falleció el 7 de octubre, víctima de lo que efectivamente se denominó un delirium tremens. Pero aquí es donde empieza la historia más sórdida de la relación entre Griswold y Poe. Son muchos los que piensan que el odio de Griswold era tan enorme que efectivamente pudo pagar a unos sicarios para que secuestrasen y envenenasen. Dicen que el cuadro de Poe coincidiría, se han dicho muchas cosas, se ha mencionado un tumor cerebral, se ha mencionado la sífilis, la rabia, cantidad de cosas, pero también hay un veneno que coincide con esas características, que es la estricnina. Curiosamente, si alguien tiene duda del odio que sentía Griswold, ese odio no se apaciguó con su muerte. Griswold se hizo con bastantes malas artes el albacea literario de Edgar Allan Poe, se quedó con todos los derechos de sus obras, se lucró de la obra de su enemigo, pero no solamente eso, se apresuró a escribir las memorias de un escritor, la primera biografía y la más influyente de Edgar Allan Poe, donde le retrataba como un demente, adicto a las drogas, borracho a tiempo completo, unas afirmaciones que dejaban por tierra toda la vida, el comportamiento ético y moral del propio Poe. Durante muchos años, este era el retrato que se tenía de Edgar Allan Poe. La escena que nos acabas de poner es muy ilustrativa. ¿Quién piensa en Edgar Allan Poe casi sobrio? Te lo puedes imaginar, borracho, deprimido, drogado. Pues bien, los datos nos indican que no era así. Por ejemplo, alcohólico. Edgar Allan Poe tenía una intolerancia congénita al alcohol. De hecho, su propia hermana padecía esa misma enfermedad. No podía metabolizar el alcohol. Una pequeña copa de licor servía para emborracharle como a un hombre adulto casi media botella. Pero si esa copa se convertía en 2 o en 3, podía pasar enfermo varios días. Difícil condición para ser alcohólico. De hecho, era miembro de una organización que se llamaba Los Hijos de la Templanza,
que era una organización que pretendía precisamente promover lo que años después se llegó a alcanzar, que fue la ley seca, promover que se prohibiera el alcohol en Estados Unidos. También se puede negar, y además con testimonios de la época, su presunto consumo de drogas, que también se hace en la obra de Griswold una profusa descripción de él. Thomas Dan English, que era un doctor de la época y que curiosamente su testimonio es bastante imparcial porque formaba parte de la pléyade de enemigos que se había hecho Edgar Allan Poe con su lengua y sus escritos en vida, escribió este diagnóstico: si Poe hubiese tenido el hábito del opio cuando lo conocí, tanto como médico como hombre observador, lo hubiese descubierto durante sus frecuentes visitas a mis aposentos, mis visitas a su casa o todas nuestras reuniones que se celebraban en los más diversos sitios. Jamás vi signo alguno de ello y creo que el cargo en su contra es una calumnia sin base alguna. Por tanto, Santiago, han salido datos nuevos de esta sociedad de investigadores de Poe que hablan de una especie de manipulación o de un mito creado precisamente por el enemigo y que pudo haber de fondo una serie de sicarios que actuaron para quitar de en medio uno de los grandes genios de la literatura americana, ¿no? Sí, pero además, curiosamente, es que en los libros posteriores que se han hecho sobre Edgar Allan Poe, la biografía de Griswold, que está básicamente descartada o está ratificada como falsa desde 1941, cuando Arthur Hobson Quinn presentó como evidencias que Griswold había falsificado todas las cartas que presentaba como documentación de su biografía. Él se había hecho también, en teoría, con la correspondencia de Edgar Allan Poe, y la correspondencia de Edgar Allan Poe pues efectivamente hacía gala de su no solamente de su alcoholismo y de su drogadicción, sino de su afición a la prostitución, de una serie de vicios absolutamente completa la lista, ¿no? Pues Arthur Hobson Quinn presentó pruebas caligráficas que demostraban que toda esa correspondencia había sido escrita por el propio Griswold para soportar su biografía y presentar a su enemigo y difamarlo durante los siglos de los siglos. El famoso autor inglés Robert Louis Stevenson, que conocía a los personajes en cuestión, dejó escrito lo siguiente: se ha hecho lo posible por limpiar el nombre de Poe de las calumnias de Rufus Griswold, caballero por nombre siniestro que compone una figura tan repulsiva en la historia de la literatura que muy bien pudiera haber sido acuñada por la virulenta imaginación de su víctima. Hay un epílogo de esta historia, un epílogo curioso. La suerte de Griswold tampoco fue muy afortunada a partir de ese momento. Griswold murió en 1857, el 27 de agosto, pobre, de tuberculosis, en una humilde habitación de Nueva York. Cuando encontraron su cadáver, varios días después, porque también murió sin amigos, encontraron entre sus posesiones que la única decoración que había en aquella humilde habitación eran dos retratos: el retrato de Frances Sargent Osgood y el retrato de su enemigo, Edgar Allan Poe. Vaya relato romántico de principio a fin, ¿no? Por eso entendemos el magnetismo de estas historias. Claro, ¿por qué hay tanto misterio y sigue siendo un pozo hondo, ¿no? El tema de la muerte, extraña aparición de un genio de la talla de Edgar Allan Poe. Porque cuando investigadores, años después, decidieron ponerse a rebuscar, se dieron cuenta de que en el hospital donde se produce el fallecimiento del gran genio ha desaparecido, y así sigue hoy, ha desaparecido cualquier referencia, documento, acta que tenga que ver con los exámenes médicos, diagnósticos, análisis del cuerpo de Allan Poe. ¿Es un misterio o no? Las vidas y muertes paralelas de Mozart y Poe, ¿no? Hay que tener cuidado con las enemistades porque algunas son recalcitrantes hasta post-mortem, aunque, como dice el viejo proverbio turco, ¿no? Uno al final recibe en grandes dosis la especia que va lanzando por la vida, y Griswold
es muy curioso. Pensemos ahora todos los amigos de Milenio, nos guste más o menos el misterio. Recordamos cosas de Poe, hombre, decir el cuervo, decir el gato negro, decir el barril de amontillado, la caída de la casa Usher, decir Ligeia, decir, bueno, es que decir 20 o 30 piezas clásicas, Los crímenes de la calle Morgue, el primer libro de lecturas detectivescas de la historia, y tantos y tantos. Ahora dime una obra de ese otro autor. Y al final el tiempo es absolutamente juicioso, ¿no? Todo esto empieza y tiene ramificaciones con España, pero sí me gustaría, porque es verdad, la fama de Poe se convierte en mito por su muerte también. Su calidad artística, su espadachinaje dialéctico, su vida atormentada, representa perfectamente, como hemos dicho, el calco de esos hombres y mujeres románticos. Es un ataque frontal a un mundo que ha descubierto, también hay que decirlo, ¿no?, la magia de la ciencia, pero es otro tipo de magia que intenta explicar el universo. Esta gente piensa que el universo sigue siendo una serie de fuerzas caóticas, desordenadas, incomprensibles. Y cada pequeña pieza, como ese cuervo, si lo pensamos, es la visita de lo irracional. Hablábamos la pasada semana de la realidad demónica. Esto es realidad demónica absoluta, interpretada y reinterpretada por el arte en todas sus manifestaciones. Incluso la marginalidad, lo sórdido, lo macabro, lo tenebroso, todo eso que algunos adaptan incluso en modas sociales vigentes como lo gótico, todo eso es una amalgama que viene de estos tiempos. ¿Cuándo surgen y por qué y de qué manera? Bueno, es así, Poes olvidados, es que tiene que haberlos, es que si no, no serían escritores malditos. El propio malditismo del escritor tiene mucho que ver con la figura de este fenómeno tan especial del espíritu humano, porque el no ser reconocido, el no tener fama cuando es merecida, cuando hablaba Santi de ese enemigo que se queda con sus obras y se lucra con ellas, yo estaba viendo clarísimamente un poco después la historia de Sanders Sautuola y cómo los franceses que le hunden en la miseria y lo hacen morir de pena tras descubrir Altamira, se hacen la biografía literaria de la cueva. Es decir, los que se rieron de él y lo mataron del disgusto son los que pasan a la posteridad diciendo, bueno, nos equivocamos. Hay tales injusticias históricas, sería una buena sección. Vamos con un Poe sudamericano, menos conocido, y como en este programa de alma un poco romántica tenemos que arrojar luz de candil, nunca mejor dicho, sobre estas figuras, ¿queréis quedaros impresionados de verdad con un relato romántico integrando una vida funesta? Una vida que es un calco perfecto de este álbum un poco sombrío de los románticos. Quedaos con el nombre, Horacio Quiroga. Pues este hombre, para que lo conozcáis un poco, nació en Salto, en Uruguay, un 31 de diciembre de 1878, en el seno de una familia bastante acomodada, ya que su padre era vicecónsul de Argentina en Uruguay. Desde su más corta edad parece que le persigue la muerte y el sufrimiento. Con tan solo 2 meses, su familia lo lleva a una excursión y su padre, Prudencio Quiroga, al que le gustaba mucho la caza, ir de cacería era su pasión, pues sufre un accidente con la escopeta que llevaba en ese momento y delante de toda su familia casi se vuela la cabeza y muere desangrado. Junto a su madre y sus hermanos se trasladan a Córdoba, donde el clima beneficia el asma que padecía una de sus hermanas. A los 4 años regresan a Salto, donde comienza a estudiar en un colegio, fíjate, una cosa curiosa, regido por masones. Desde su más tierna infancia tiene la masonería en su vida. Su madre se vuelve a casar, pero al poco tiempo su padrastro, de nuevo la desgracia, en su familia, en su entorno, sufre una parálisis cerebral que le lleva a suicidarse, a quitarse la vida. En 1896 comienzan sus primeros escritos y forma una especie de grupo que se hacen llamar los Tres Mosqueteros. Son 3 amigos, son adolescentes, todos ellos están interesados en la literatura, leen a Edgar Allan Poe, los posrománticos también, los modernistas, y todo ello le lleva a fundar una revista que se llama Revista de Salto. Conoce a su primer amor, a María Esther Jurovsk,
con la que se quiere casar, pero su familia se opone y sufre también su primer mal de amores. A este amor de juventud le dedicará varias de sus obras románticas. En 1900, con el dinero de la herencia paterna, decide viajar a París, donde se está celebrando la Exposición Universal, y allí conoce a Rubén Darío y también al grupo modernista que rodea a este escritor. A los 4 meses vuelve completamente arruinado, en muy mal estado, con una barba muy larga que ya nunca se quitaría en toda su vida, y un año más tarde publicaría su primer libro, Los arrecifes de coral. Las desgracias en ese momento, cuando parece que él va surgiendo de sus cenizas y que publica ya su primera obra, pues esas desgracias vuelven a la familia con la muerte de un hermano y una hermana a causa de las fiebres tifoideas. Pero ese ser con guadaña aún no había dejado de rondarle. Una jornada en la que él estaba revisando el arma de un amigo, de Federico Ferrando. Este Federico se iba a batir en duelo con el periodista Germán Papini por unos escritos que había hecho en contra de él. Cuando Horacio se encontraba con la Fuchs de 2 cañones de 12 milímetros, se escapa un tiro que impacta en la boca de su amigo y lo mata fulminantemente. La bala se había alojado en el occipital. Quiroga fue llevado a comisaría y fue interrogado. Se le traslada a la cárcel correccional, pero gracias a las gestiones de su hermano mayor logra salir en libertad. Completamente deprimido por haber causado la muerte a su mejor amigo, decide trasladarse a Buenos Aires, a casa de una hermana y de su cuñado. Ya en 1903, gracias a la amistad con el escritor Leopoldo Lugones, es enviado a Misiones. Es una localidad en la frontera con Brasil, donde tiene que realizar allí una serie de fotografías de las ruinas jesuíticas que quedaban. Se enamora completamente de la selva, de su paisaje, de su gente, y cuando conoce a la que será su primera esposa, Ana María Cires, decide irse a vivir allí como juez de paz. Allí se dedica, entre otras cosas, a cultivar mate, naranjas y sobre todo a observar y a escribir sobre el misterio del paisaje y de los personajes que lo pueblan. En 1911 nace su primera hija, Eglé. Un año después, su segundo hijo, Darío, y el propio Horacio es el que se ocupa de su educación desde que casi comienzan a caminar. Era extremadamente exigente con los niños, además ponía pruebas tremendas para niños tan pequeños, como dejarlos solos por las noches en la selva para que supieran cómo sobrevivir por si algún día se veían en esa situación, o también los ponía en un acantilado con las piernas colgando. Les enseñaba a utilizar un arma, a navegar en canoa, a educar animales salvajes. Todo ello, como os podéis imaginar, pues sacaba de quicio a su mujer y la aterrorizaba que a los niños les pudiese pasar algo por las locuras de su marido. Mientras Quiroga escribía compulsivamente libros sobre la selva. El 14 de diciembre de 1915 la desgracia vuelve a la familia de Quiroga. Ana María, su esposa, decide quitarse la vida ingiriendo veneno. Tras 8 días de agonía, fallece. Hay mucho misterio en torno a la tumba de esta mujer y en torno a la fecha de su muerte. Aún hoy en día hay una tumba en Misiones donde ese nombre está casi borrado y donde la fecha nunca apareció. Nunca se dijo cuáles fueron las verdaderas circunstancias de la muerte de Ana María. Esto le lleva a querer cambiar de vida. Se traslada de nuevo a Buenos Aires con sus hijos, donde comienza a publicar sus cuentos en las principales revistas literarias y escribe una de sus obras más conocidas, Cuentos de amor, de locura y de muerte. A este le sigue Cuentos de la selva, un libro que era para niños, que además dedica en cierta forma a sus hijos. Le seguirán El salvaje, Anaconda y Los desterrados. En todas sus obras se ve el pesimismo del autor, su frialdad, su violencia, el horror. Personajes que son víctimas de catástrofes, de barbaridades, de irracionalidad y también de misterio. Sentía predilección por el tema de la muerte, pero temía la suya propia. Y escribe, entre otros, el relato El hombre muerto. En 1925, en uno de sus viajes a Misiones, conoce a Ana María Palacio. Es una joven de 17 años. Sus padres se niegan a esta relación y es tal la locura para comunicarse con este amor adolescente que incluso llega a cavar un túnel para intentar raptarla, pero sus padres se llevan a la joven. 2 años después contrae matrimonio con María Elena Bravo, que es compañera de su hija Eglé, con quien al poco tiempo tendrá una hija a la que llamará Ana María. Vuelve a vivir a Misiones y desde allí mantiene correspondencia con varios amigos que ven cómo Quiroga está deprimido, está arruinado, es abandonado en ese momento también por su mujer y su hija, está enfermo
y los médicos le comunican que padece cáncer gástrico. En el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde se encuentra ingresado, descubre que hay un paciente con grandes deformidades, como las de Joseph Merrick. Se encuentra encerrado en los sótanos de la clínica. Quiroga hace todo lo posible para que le suban a su habitación y llega a compartir su propia habitación con este hombre. Se llamaba Vicente Batisteza, así se llamaba ese hombre con tales deformidades, que el 18 de febrero de 1937 le ayudará a beberse un vaso con cianuro y así acabar con su vida. Parece que después de su muerte tampoco se acaban las desgracias de los que hay a su alrededor. Poco después de ser enterrado Quiroga, se suicida también bebiendo cianuro con whisky su mentor, el escritor y periodista Lugones. Después se suicida adentrándose en el mar hasta ahogarse la amante de Quiroga, Alfonsina Storni. Más tarde, su hija Egle decide quitarse la vida cuando tan solo tiene 28 años. En 1952 también lo hará su hijo Darío y su hija pequeña, la última, en 1988, lanzándose desde el 9º piso de un céntrico hotel de Buenos Aires. Las historias que solo puede contar Milenio 3 y que, como vemos, se extienden en el tiempo. Nacen en una época, beben del maestro Edgar Allan Poe, pero tienen su propia semilla negra, ¿no? Aunque en pocas ocasiones con este malditismo. Quiroga, un nombre para la historia de lo macabro, lo funesto, lo extraño, una predilección por la muerte, una obsesión que al final, como si hubiese una unión entre pensamiento y realidad, acaba forjando la propia vida. Una funesta historia que le persigue hasta después del entierro. El hombre que hizo la historia de amor, locura y muerte. Es que podríamos hablar de muchas historias y muchos nombres, que yo creo que ahí está la clave. Como nos los han enseñado por obligación. Resulta que quizá no era el momento, que nuestras mentes no estaban en eso, no sé cómo se puede arreglar, es el eterno dilema. Pero te hablan del romanticismo y el propio término te puede recordar a una lección que tenías que aprenderte para ver si aprobabas el examen. Seguramente un tiempo después, con una apertura mental mayor, con una evolución mayor, te das cuenta de que son temas apasionantes, que tú puedes tener algo de eso y eso algo de ti, que en el fondo no es tan lejano, que es el misterio de la naturaleza humana y que son cada una de las historias apasionantes en sí mismas. Todo depende del prisma, ¿no? De cómo se cuente, de cómo se analice, pero tenemos historias mucho más cercanas, próximas, completamente desconocidas. Decidme si, sobre Poe se ha hecho alguna cosa, tampoco tanto, ¿eh? Chicho Ibáñez Serrador, claro, ha hecho algunas adaptaciones maravillosas en sus historias para no dormir, y cuando lo hizo, creo que tenemos por ahí, Fermín, algún documento de Chicho hablando, porque es muy emotivo, y a mí me parece tremendo. Yo lo puse en Milenio hace muchos años. Las introducciones de Chicho Ibáñez Serrador en historias para no dormir, yo creo que eran absolutamente insuperables. Y por supuesto, Chicho y su padre Narciso Ibáñez Menta, Chicho que seguro que puede estar ahí, ¿no?, a la escucha, como gran genio del terror, es uno de esos representantes que van extendiendo la locura o virtud romántica a lo largo del tiempo. Son ríos que vagan desde un principio. Y no era muy políticamente correcto en los 60, todavía eran temas demasiado macabros, lúgubres, porque, pensad una cosa, ante el nacimiento del romanticismo y de todo esto que estamos contando, posteriormente, ya no mucho tardar, habrá también un nuevo vuelco hacia el realismo, hacia el olvido de todo esto. Es como si los pensamientos se solaparan unos con otros, ¿no? Hay un exceso de amor por el misterio, de amor por la muerte, de amor por lo irracional, de amor por lo incomprensible del alma, que viene enseguida otra oleada, que es todo lo contrario, pegada a la realidad, pegada a lo físico, como para mitigar. Pero nunca, porque es el principio de la propia realidad demónica, todo esto que es el misterio o el amor por el misterio acaba asfixiándose del todo, siempre sobrevive. Y hay personajes transversales que nos llevan estas tradiciones. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos ido contando en diferentes épocas, por ejemplo, con la televisión? Bueno, pues en España, ahora no lo entendemos, pero el impacto de Historias para no dormir era toda España. ¿Qué estaba recibiendo? Estaba recibiendo a través del viejo televisor en blanco y negro unos códigos que nos llevaban en realidad 200 años más atrás. A mí me impresionó mucho, y se puede ahora recuperar en el archivo de Televisión Española, esta introducción que lo recuperaba Diego,
de un Historias para no dormir, donde a veces incluso el propio Narciso Ibáñez Menta contaba que se transformaba, se transfiguraba. Poe siempre ha tenido un extraño conjuro en los actores, un extraño conjuro. De Quiroga, que yo sepa, no se ha hecho nada nunca. Mirad si no es una película, ¿no? ¿Cómo presentaba Chicho, año 68, ante toda España? Unos 18 millones de espectadores, ahí es nada. Todos sentados delante de la tele en blanco y negro, viendo la primera adaptación en España de un relato de Edgar Allan Poe, de una reconstrucción de Edgar Allan Poe. Pues Chicho, muy brevemente, mirando fijamente esa pantalla que veían todos los españoles, expresaba muy claramente, ¿no?, lo que pensaban los seguidores de el difunto Edgar Allan Poe. Después de mucho pensar, hemos decidido ofrecer a ustedes un programa sin terror, pero que tenga que ver con el terror. ¿El qué? Una biografía. Sí. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. Es bonito el reencuentro, ¿no? Un maestro como Chicho, que inventó tantas cosas en la tele de los años 60, por ejemplo, él ya dejaba claro y reconocía como maestro a un hombre muerto en una noche de elecciones bastantes años antes, 200 años antes, 150 años antes, en Baltimore. Pero hemos llamado a esto noche lúgubre, porque si algo tiene la noche romántica es eso, que ocurren espacios misteriosos, se rehabilitan de alguna forma los cementerios, que son más visitados que nunca. Hay una pasión, que curioso, ¿no?, que en mitad del fenómeno romántico nazca el espiritismo, porque lo imposible es posible. Hay una creación concreta que todos hemos estudiado en el cole con total apatía, como un nombre más, y que también encierra secretos, ¿no? Precisamente las noches lúgubres, Clara. Sí, las noches lúgubres del escritor y militar José Cadalso, para algunos el precursor del romanticismo en España. El pionero total, ¿no? Pionero total. Arrastra él una leyenda macabra que entronca con la necrofilia, una leyenda de la que hoy vamos a hablar. Como si de un personaje de una de sus obras se tratara, la vida de Cadalso se entremezcla con la leyenda y ambas llegan a confundirse en una macabra y confusa historia en la que al final no se sabe muy bien qué es la verdad y qué es el mito. Pero claro, no hemos visto que eso pasa en todos los personajes. Es lo curioso, ¿verdad? Claro. Nadie sabe dónde está la sombra del personaje, cómo le ha devorado el personaje, hasta qué punto acaba la vida y empieza el mito. Exacto, aquí parece que hay una parte biográfica importante y de ahí surge la parte legendaria que se lleva a extremos muy macabros, que hoy sabemos que no eran ciertos, pero que en su momento le persiguió como una sombra incluso en vida, ¿no? Tiene que ver precisamente con esta composición con Noches lúgubres, que fue publicada por entregas en el Correo de Madrid entre diciembre de 1789 y enero de 1790, de manera póstuma, pues él ya había muerto en 1782, y muchos supusieron que esta composición contenía tintes autobiográficos. Nacido en Cádiz en 1741, llegó muy joven a Madrid para estudiar en el Seminario de los Nobles, entró en el ejército y destacó en la carrera militar. En 1768 se vio envuelto en una polémica a raíz de unas críticas que vertió sobre determinados sectores de la sociedad madrileña y que lo condujo al destierro en Zaragoza. Que, por cierto, Clara, permíteme, pero estamos viendo hoy que actualidad. hoy son críticas que se despachan en Twitter, ¿no? Pero entonces te podían desterrar o te lanzabas a duelo, como el amigo de Quiroga por una crítica. Sí, ahí no se tomaban las cosas a la ligera. Eran cosas del romanticismo, ¿no? Pues sí, estuvo 2 años fuera, regresó en 1770 y entonces le cambió la vida al conocer a una joven actriz de teatro llamada María Ignacia Ibáñez, de la que se enamoró perdidamente y que su amor fue afortunadamente correspondido por ella.
María Ignacia había interpretado un papel en La Ormesinda, una obra de Nicolás Fernández de Moratín, que era muy amigo de Cadalso. Entonces Cadalso escribió posteriormente, en 1771, la primera de sus obras teatrales, llamada Sancho García, conde de Castilla, que fue estrenada en el Teatro de la Cruz, y María Ignacia interpretó el papel de Doña Aba. Cadalso entonces tenía 28 años y ella 24. Sin embargo, aquí la desgracia se ceba con ellos, porque ella contrae el tifus y el 22 de abril de 1771 dicen que en brazos del propio Cadalso, que no se despega de ella, esta joven fallece. Estamos viendo de nuevo el arquetipo, ¿no? El amor que se trunca en cierto momento, la felicidad azotada por la muerte, la enfermedad, el mal presagio. Es como si todas las historias de diferentes épocas en la larga onda del romanticismo estuvieran cortadas por el mismo patrón. Sí, además parece que se recrean en ese dolor, ¿no? No se sabe bien lo que ocurre con María Ignacia, pero se cree que pudo ser sepultada en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Novena de la iglesia de San Sebastián, que pertenecía a la congregación de actores y cómicos, y posteriormente pudo ser trasladada al pequeño cementerio que había justo detrás de esa iglesia, al comienzo justamente de la calle Huertas. Hoy, para los curiosos que quieran pasear por allí, es una floristería de nombre Jardín del Ángel, debido a la proximidad de la Puerta del Ángel. Y bueno, esa floristería lleva más de un siglo ahí en pie. Cadalso debió sumirse en una profunda tristeza y abatimiento, y aquí es donde empieza un poco a cobrar tintes macabros esta historia, puesto que en Madrid se empezó a circular el rumor de que el escritor pretendía desenterrarla y llevársela a su casa para después suicidarse junto a su amada. Bueno, es que incluso hay algunas frases que dieron mucho que hablar en torno a esta escena tan terrible. Hablamos del pionero, el que inventó estas cosas antes que nadie. Pues sí, Cadalso frecuentaba la tertulia literaria de la Fonda San Sebastián, fundada por su amigo Moratín, y en la que acudían pues todo lo más selecto de la intelectualidad en ese momento residente en Madrid, y entre ellos, por ejemplo, estaba Goya, ¿no? Que se reunían precisamente enfrente del cementerio donde yacía su amada. Ahí estaba un cualquiera, Goya, ¿no? Total, que se comentó también que si no llega a ser por el personal de servicio del conde de Aranda, que era amigo de Cadalso, habría culminado su propósito. Tan convincente le pareció al conde de Aranda, fíjate que siendo su amigo, que estos rumores que circulaban en torno a Cadalso, que decidió llevárselo a Salamanca un tiempo para que se apaciguara su espíritu. Noches lúgubres está compuesta de 3 partes divididas en 3 noches. Luego se añadió, había una parte inacabada, se completó apócrifamente, y una 4ª noche que no pertenece para nada a Cadalso. Pasa en muchas estructuras del romanticismo español. Son estructuras extrañas en ocasiones, muchas de ellas muy pioneras, de lo que llamaríamos flashback incluso, que no se estilaba tanto, y de repente los autores españoles, como por una extraña conducta, emplean mucho este recurso, que hace que también haya mucha manipulación con su obra, pero que eran obras diferentes a todo lo que se había hecho hasta entonces. Pues sí, y en estas noches el personaje principal, Tediato, que muchos creen que era el alter ego de Cadalso, intenta convencer a Lorenzo, un enterrador, para que le ayude a desenterrar a Filis, que sería el alter ego de María Ignacia, y así poder llevársela a su casa para consumar este autosuicidio, vamos a decir así, y luego arder en fuego. Y si os parece, vamos a escuchar un fragmento de la noche primera en la voz del gran Juan Ochoa, que nos va a sobrecoger. Bueno, Juan Ochoa hace de Cadalso esta noche, también es voz de Cuarto Milenio, todos le conocéis, y le agradecemos mucho que haga a veces estas pequeñas píldoras, ¿no? Porque ahora mismo nos vamos al siglo XVIII. Y te ha dado el dato que ya te imaginas: Moratín, Cadalso, Goya pasando por ahí. Es decir, ¿qué clase de tertulias? Lo que daríamos, Javier, por estar en una de esas tertulias, ¿no? ¿Os imagináis? Pero el extraño rito, porque esta muerte, esta post-muerte, o esta doble muerte, o segunda muerte, que dirían los esotéricos, Santi, tenía seguro algún significado en aquel momento. Así lo cuenta Juan Ochoa, Noches lúgubres. Objeto antiguo de mis delicias. Hoy objeto de horror para cuantos te vean. Montón de huesos asquerosos.
En otros tiempos, conjunto de gracias. Oh tú, ahora imagen de lo que yo seré en breve. Pronto volveré a tu tumba. Te llevaré a mi casa. Descansarás en un lecho junto al mío. Morirá mi cuerpo junto a ti, cadáver adorado. Y expirando, incendiaré mi domicilio. Y tú y yo nos volveremos ceniza en medio de las de la casa. El rito del fuego, la post-muerte, la sensación de que todos estaban realmente en la frontera de lo irracional, como decía el famoso libro. Pero, repito, todo esto es una especie de ataque, quizá incluso excesivo, pero de ataque a un mundo que empezaba a ordenarse y que dejaba de lado lo espiritual, lo que había sido durante milenios, ¿no? Por tanto, muchos se lo toman como un ataque a lo más sagrado, a lo más interno, y reaccionan con este amor a veces, y hay que decirlo, hasta por la truculencia, ¿no? Sí, y este pasaje que hemos escuchado es quizá parte del detonante de esa leyenda. Lo que pasa es que esto, como decimos, se publica póstumamente, y él ya tenía esa fama, en parte por culpa de Ramón Gómez de la Serna, al definir a Cadalso como el desenterrador y escribir sobre él cosas tales como que Cadalso se asomaba triste al balcón de la fonda de San Sebastián. Recordemos que esa fonda estaba justo enfrente del cementerio, que era donde se reunían, esa tertulia, y que esperaba allí asomado al balcón hasta que llegaba el amanecer, y no había manera de llevarlo al salón o a la biblioteca, y nadie podía suponer lo que fraguaba. Asimismo, el origen también podría estar en una carta fechada en 1791, firmada con las iniciales M.A., que apareció en la edición de Noches Lúgubres de 1822 posteriormente, y que el título de la carta da una idea de su contenido. Carta de un amigo de Cadalso sobre la exhumación clandestina del cadáver de la actriz María Ignacia Ibáñez. Así como un extraño documento anexo, ¿no?, encontrado en un viejo manuscrito, madre mía. Y fomentada también en parte por el propio Cadalso, que evidentemente está inspirado estas Noches Lúgubres en ese episodio real luctuoso que él vivió, que pudieron haber tenido, no obstante, otras inspiraciones en escritos de Lope de Vega, como La difunta pleiteada, y de Edward Jan en Night Thoughts, en Pensamientos nocturnos. El caso es que él no llegó a ese extremo de los románticos de acabar con su vida porque su amor había desaparecido, ya que su obra y su carrera militar prosiguieron hasta su muerte en el asalto a Gibraltar, y de hecho fue ascendido a comandante y luego a coronel pocos meses antes de su muerte en 1782. Es decir, que él dentro de todo guardaba la cordura. Era como un Jekyll y Mr. Hyde para algunos, ¿no? Un militar enhiesto y formal, y por otro lado inventaba, o no inventaba, quién sabe, estas noches lúgubres, ¿no? En cualquier caso, para muchos especialistas, Cadalso fue el mayor exaltador de la muerte desde el punto de vista literario, anticipándose a la corriente del romanticismo que llegaría posteriormente a España. Hay muchos más o menos conocidos autores. Yo no sé si nuestros amigos hoy casi no hemos dado ni las vías de contacto, porque es una noche tan lúgubre, tan de plumín, candil y casi pergamino, que no sé, pero quizá nos hayan dicho o nos hayan recomendado sus lecturas o qué opinan. Claro, en España tenemos una legendaria y maravillosa caterva, ¿no?, de autores, cada uno con su estilo, impresionante y dignos, creo yo, de ser releídos, pero bajo esta óptica diferente del misterio. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esas vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Magnolia de Córdoba nos dice: no sé qué autores tenéis aún reservados, pero desde ya os agradezco este programa, ya que soy la fan número 1, como Annie Wilkes en Misery, tanto de Poe como de Quiroga, gracias a mis padres maravillosos que desde pequeñita me regalaron libros. Un abrazo milenario, amigos, os deseo un buen domingo. Raúl Cebrián dice: la vida de estos genios casi siempre suele estar rodeada de rencillas, rencores y envidias a su alrededor.
Juan Antonio Sanz estuvo en julio y agosto del año pasado en Estados Unidos y visité algunos de los principales museos dedicados a Poe en Richmond y en Baltimore. Allí, hablando con algunos expertos sobre el escritor, me quedó claro que aún hay grandísimos misterios en torno al maestro del horror. La hija del caldero mágico dice: madre mía, Carmen, cuánto dolor en esta familia de Horacio Quiroga. Ha sido una historia de dolor y sensaciones que no se puede decir palabras, sino solo sentimientos de compasión y de luz para todos estos genios que siempre tienen ese velo de oscuridad. Gracias por enseñarnos cada semana y darnos más luz y más sabiduría. Bueno, esta semana un poco más sombra, más que luz, ¿no? La novia de Cadáver dice: la vida de Quiroga fue una desgracia, pero se extendió a todos los que estaban relacionados con él. ¿Maldición? Sara María dice: a lo mejor la obsesión por la muerte le llevó a querer experimentar con la muerte de otros, induciéndoles a morir. Bueno, para Noche Romántica y Noche Lúgubre, que además los temas se van a extender, y casi es un dossier especial porque muchas de las cuestiones están hiladas un poco a la Noche Lúgubre, dice: vamos a recibir mensajes, y uno pone, para una noche como hoy, la novia Cadáver. Vicusan dice: he leído algo de Horacio Quiroga, otro gran genio muy similar a Edgar Allan Poe, y por lo que oigo, una turbulenta vida también similar. Ana B, locura y pasión lo definen perfectamente. Algo más, qué vida más desgraciada, decía Pedro. Gus dice: mechones de pelo en el museo de Edgar Allan Poe recortados de su flequillo después de su muerte, y nos muestra la fotografía con esos mechones qué del terrible. Flequillo. Asiente también... Santi, como diciendo, sí, lo tengo controlado. Sí, pero qué terrible. Como pegados flequillo con un sellito, oscuro de Poe, ¿eh? Pegados ahí con un poco de lacre sí, o algo así. Exactamente. Exacto. Encima de como de una tumba del museo o algo así, o una lápida parece. Pues mira, gracias a eso, por ejemplo, se hizo en su día, porque una teoría era que podía haber sido envenenado por metales pesados. ¿Verdad? Sí. Y porque la decoración de aquella época pues tenía grandes cantidades de arsénico, de plomo, de mercurio, y a lo mejor esa hipótesis se pudo descartar precisamente porque no había rastro de, al menos de dosis mortales de metales pesados en la cabellera, en los escasos cabellos que se conservan después. ¿Sabéis sobre quién también gravita la historia del saturnismo? Un estado alterado de conciencia, saturnismo, provocado por la inhalación de este tipo de metales pesados. Goya fue estudiado como posible víctima de saturnismo. Creían que su sordera y sus estados alterados de conciencia clarísimos eran provocados, hay muchos estudios por esto, pero también, cuidado, se acusó ese episodio incluso con Mozart, con la muerte de Mozart, y hubo estudios, ¿os acordáis del cabello? De Ludwig van Beethoven, que es otro de los clásicos del romanticismo musical, ¿no? Es como si hasta en las muertes a veces hubiese esas presencias un poco extrañas. Y digo yo, ¿a quién se le ocurre cortar pelo del flequillo de los muertos cuando, no? Pues bueno, el médico. Es como... Ya sabes, como las máscaras mortuorias. Sí, claro, pero bueno, era muy de esa época. Era muy de la época. Sí, pero es muy extraño, ¿no? Y que se siga conservando después de tantos años. Extraño para nosotros hoy. Ten en cuenta que a pesar de que curiosamente Poe pues nunca fue rico, curiosamente sí era una celebridad. Lo que no tenía era ningún talento comercial para explotarse a sí mismo, pero realmente sí que su muerte causó conmoción, sí que era un autor muy leído y sí que era un personaje célebre, con lo cual pues un recuerdito pues sí se guardaba. Esta cultura un poco de la reliquia, hay una anécdota con Azorín y Espronceda muy curiosa, ¿no? Espronceda, que hemos hablado, el autor de ese El estudiante de Salamanca, que es otro de los títulos que hemos visto siempre alguna vez y que hemos pasado por él, y es una historia de encuentros con lo sobrenatural permanentemente. Pues Azorín admitió en sus memorias su interés por lo macabro, ¿no? Contaba que cuando años más tarde se exhumaron los restos de José Espronceda para trasladarlos a otro cementerio, yo estaba presente, dice. Los restos eran un montón informe de huesos, cenizas y andrajos. Se conservaba intacto, sin embargo, el chaleco del poeta, prenda de fina seda de color tabaco con botones de nácar. Y entonces confiesa que cortó un pedacito con un botón y en un profano relicario yo lo guardé. ¿Quién escribía esto? Azorín. No está mal escrito, ¿eh? Qué descripción, muy Azorín, tan seca, pero es un poco Stephen King para eso, Azorín, ¿no? O sea, vale, eso es lo que era
y por eso impacta doblemente. Pero reliquias, sí, acordaos de Elvis, acordaos de las subastas de pelo de John Lennon. Ya bueno, pero eso ya se hacía con un interés económico. Sí, pero ya se guardaba con interés económico, pero... Por eso la teoría de que Poe fue utilizado como un hombre, como si fuera un borracho cualquiera para votar, muchos no le dan peso porque Poe ya era una celebridad de su época. Es cierto que era costumbre de la época, y es cierto que Poe hacía años que ya no vivía en Baltimore. Entonces es una posibilidad, desde luego. Los que defienden esa tesis dicen que además eso le podía haber causado perfectamente la muerte. ¿Por qué? Porque en aquella época, según votabas, te daban una copa, así como premio. ¡Hala! Ya que has votado, toma una copita. ¿Mañana podía hacer eso? De hecho, era costumbre porque en la jornada de reflexión, que el origen de la jornada de reflexión está en Estados Unidos precisamente, en la jornada de reflexión no se podía beber alcohol, estaban cerrados los bares, no se podía llevar armas. ¿Por qué? Porque la gente se emborrachaba, los partidarios de un candidato se liaban a la balacera con los partidarios del otro, y para evitar esos líos, pues la gente no bebía. Para compensar por esas 24 horas de abstinencia, le daban una copita al votante. ¿Qué sucedía? Que había bandas que cogían a un pobre generalmente indigente y lo iban llevando de urna en urna, registrándose. El buen señor, que normalmente como indigente que era, pues muchas veces era alcohólico, pues estaba encantado de que le dieran la copita. Y esto, en el caso de Edgar Allan Poe, si le hubiese secuestrado a alguien así, con esa intolerancia al alcohol, le podía haber matado perfectamente. Ahora, imaginaos, en la febril, nunca mejor dicho, imaginación del propio Edgar, que habría una muerte más espantosa, sórdida y truculenta, con otra ropa, sin ser reconocido como el gran poeta, tirado por los suelos entre los, digamos, primeros pasquines electorales. El cuervo, Poe se hace tan célebre con el cuervo que le llaman el cuervo a Poe. El sobrenombre incluso es más importante que su nombre, ¿no? Ese cuervo llegaba en mitad de la noche. Ahí estaban todos los temores del ser humano concentrados, la noche y el visitante. El visitante inesperado, que encima nos recuerda el dolor terrible que estamos sufriendo, lo potencia y además nos hiela la sangre. Es la visita del cuervo que ya no se irá nunca más. Bien, eso es una visita inesperada, pero si hay una entrada absolutamente mítica en la historia de la novela también romántica, es esta bienvenida. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Yo creo que ahí Jonathan Harker se lo pensó, ¿no? En ese momento del pase a través del umbral, muy simbólico también. Por cierto, que esa frase yo la elegí para este pequeño diálogo, lo elegí para poner el cartel de Robert en la exposición. Y aún hemos visto fotos que ha mandado Anaís, nuestra fotógrafa, increíbles de la Noche del Misterio, y aparecía Carmen hablando o yo, y salía Robert en pantalla de cine detrás, y daba un miedo. Tiene algo de romanticismo también eso, ¿no? Ya sabéis que la próxima será el 4 de junio, que están las últimas entradas a la venta, muy poquitas ya, pero muchas gracias por vuestro apoyo. En nuestras webs, toda la información. 4 de junio estaremos de nuevo en el Rialto, y quizá de todo esto hablemos un poco. Pero Drácula, no en sí lo que sabemos del Drácula histórico, ojo, no hablamos del Drácula histórico, hablamos del personaje, que para mí es más importante que el histórico, porque tenía una extraña facultad Drácula, que sigue siendo propia del romanticismo. Bram Stoker, lo he contado 1000 veces. ¿Cómo es la muerte de Bram Stoker? Cuentan que se queda en ese camastro mirando en esquina diciendo Strigoi, Strigoi, vampiro, vampiro. Hay mucha polémica sobre esta escena, pero se contó en su vida y se contó en su muerte, mejor dicho, como ejemplo de que la sombra del vampiro, tampoco es casual el término, la sombra del vampiro, si tú la interpretabas, era capaz de poseerte. Y no son pocos los personajes que, interpretando al mítico Drácula, han acabado poseídos por esa fuerza y quizá enloquecidos. Es propio de todas estas historias con las que vamos viajando en la noche lúgubre del tiempo. Drácula y algunos datos que nos pueden sorprender.
Sí, Drácula, de hecho, el personaje tenía la capacidad de hipnotizar a sus víctimas y parece que al final eso trascendió las propias páginas que escribió Bram Stoker y produjo esa hipnosis, ese estado, también en las personas que lo interpretaron. El propio Stoker, como decías, que muere en su cama, casi vislumbrando en la penumbra de su dormitorio a ese personaje que él había creado, y que la propia Florence Stoker escribió que mientras Bram escribía esta novela, toda la familia estaba realmente aterrorizada porque parecía que su marido estaba poseído por el espíritu de su obra. Y no fue el único, él fue el primero, pero no el único. Acaba de publicarse en España un ensayo llamado Hollywood Gótico del historiador del cine David Skal, un hombre muy prestigioso que hizo una monografía después de décadas de estudio, y él escribe: Drácula es uno de los textos más obsesionantes de todos los tiempos, un verdadero agujero negro de la imaginación, una misa negra en forma de libro capaz de invocar lo más oscuro de uno mismo. Y es que desde la publicación en 1897 esta obra empieza a representarse también en los teatros de todo el mundo. Cuentan que en los teatros de Londres, por ejemplo, donde tenemos que imaginar ese ambiente, una sala completamente oscura, en algunos de esos teatros se utilizaba la linterna mágica de París, con la que se proyectaban fantasmagorías, murciélagos que sobrevolaban las cabezas de las personas. Toda esa penumbra generaba una densidad que decían que era capaz de calar tan hondo que se empezaron a generar oleadas de desmayos. Eso que hemos visto posteriormente en películas como El Exorcista ya surge a principios de 1900 pues en todas las salas de teatro. Hay un director de una de las obras, Hamilton Dean, que llega a contar 39 desmayos por ataques de nervios en una sola representación. 70 años antes del Exorcista, en la representación teatral, nosotros lo vivimos. Es que el teatro tiene algo muy especial, ¿eh? Cuando hicimos la noche del misterio en el teatro, vimos que era algo muy diferente. Y fijaos, bueno, no voy a contar mucho, pero yo quiero sacar algunas imágenes del Nosferatu de Murnau, porque tiene todo eso que tú has dicho ahora, o que ha dicho ese especialista, que tiene ese libro, que en el fondo es la misma historia llevada al cine, diferente, pero cuando se hace la película Nosferatu, hasta el fotograma, el celuloide, refleja algo que vamos a experimentar el día 4. Vamos a ver cómo impacta a la gente eso en gran pantalla. Pues tendrás que llevar a enfermeras a la puerta del teatro como se hacía en aquella época, porque decían que esta figura llegaba tan adentro de la gente que tenían que poner a esas enfermeras que llegaban a trabajar de manera intensa durante toda la noche. O sea, que no es El Exorcista de William Friedkin, el primer telefilm, bueno, la primera película, perdón, donde hay ambulancias en la puerta, que se dijo que era la primera, ¿no? Aquí ya había enfermeras en la puerta, y este era el impacto que llegan a crearse los cheques por desmayo, que lo que hacen es que si una persona queda indispuesta a mitad de la obra, se contabilizan los minutos que quedan hasta el final y se le reembolsa parte de ese dinero. Y claro, todo este ambiente genera que las mentalidades más débiles se queden tan impresionadas que cometan actos tremendos, ¿no? Hay una historia que aparece publicada en el London Star del 25 de abril de 1927 que genera ya una gran polémica. Es un joven ruso que acude a la representación en un famoso teatro de Londres. Él observa la obra durante toda esa función y cuando termina, en completa soledad, abandona la sala, sale a la calle solitaria y oscura de Londres, la recorre hasta llegar a Victoria Station y una vez llegado allí, se lanza a las vías y muere arrollado por el tren. Todo esto causa una gran polémica. Las autoridades hablan de que el personaje y la obra y todo lo que emana es verdaderamente peligroso, y todo esto parece ir adquiriendo unos tintes más trágicos conforme van sucediéndose las siguientes obras. El productor Alfred Wallerstein decide llevar la obra al teatro entre 1930 y 1931 y contrata para ello a Courtney White, un actor muy famoso que había representado a diferentes papeles importantes y protagonistas en aquella época en el teatro. Y llega un momento en que este personaje cree que Drácula está poseyéndolo, está haciéndole actuar de formas que él no había llevado a cabo antes, hasta tal punto que llega a pensar que él es realmente un vampiro. Decide incluso quitar el maquillaje verdoso que había caracterizado al personaje hasta esa época y adquirir un tono amarillento bilioso, porque dice que lo que él siente es que el muerto
es un recién fallecido, un enfermo que ha estado sufriendo hasta los últimos días y que acaba de salir del ataúd, y que el aspecto que debía presentar era precisamente ese. Y su vida es tan trágica que sus compañeros llegaron a escribir que este hombre era un loco de remate que se comportaba como si de verdad fuera el conde Drácula. Realmente ha habido un actor concreto que sí que ha encarnado, hay varios, pero hay uno que ha encarnado perfectamente la idea muy romántica del romanticismo que estamos hoy desplegando para todos, para reconectarnos con él, para revisitarlo, de el ser, el arquetipo, que en el fondo es eso, que posee al actor. A mí me contaba Chicho que su padre, eso me pareció absolutamente genial, Narciso Ibáñez Menta, que no interpretaba, en algunos casos, ¿no?, cuando eran ejemplos como Poe, por ejemplo. Otro de los relatos universales, la extraña historia del señor Valdemar, ¿no?, que es uno de los clásicos, de su padre, llegaba a transfigurarse, a creerse realmente Poe, pero no tengo que hacerlo muy bien, no, a creerse de verdad, la delgada línea, ¿no?, entre creatividad y para muchos locura. Bueno, ahí andaba. El personaje, la sombra del vampiro, es capaz de atenazarte, y nadie como Bela Lugosi para representar este drama, ¿no? Sí, porque parece que cuando el vampiro llega ya al cine, Bela Lugosi, que es este actor húngaro que nace en 1882, precisamente en Transilvania, parece que tiene una conexión muy directa desde que nace con Drácula. Él llega a Estados Unidos en 1920, apenas sabe hablar inglés, dice que se aprende los guiones de oídas y repite lo que escucha sin saber lo que está diciendo. Pues interpreta al conde Drácula durante varios años en Broadway, al principio en las obras de teatro, pero rápidamente es llamado por la Universal para hacer el Drácula de Todd Browning en 1931. Ya desde un primer momento, él, cegado por ese personaje, llega a firmar un contrato por una cantidad prácticamente irrisoria, porque dice que necesita hacer ese papel. Es el protagonista, pero es la persona que menos cobra de ese rodaje. Pero claro, él estaba convencido de que tenía que hacer ese papel. Él era Drácula. Hay un momento incluso en el que, ya casi al final del rodaje, le están haciendo una entrevista para una revista, y la periodista es testigo con asombro de cómo le llega un telegrama pidiéndole que haga de Drácula en otra obra, y él monta en cólera. Dice que no quiere seguir interpretando a ese personaje porque va a acabar poseyéndolo. Pero la obsesión es tal que él llegaba a los rodajes vestido como Drácula, no le veían vestido de calle, decían que los niños incluso salían huyendo de los camerinos y se escondían por la presencia de este hombre, e incluso hay un momento en el que él se obsesiona tanto con este papel, con Drácula, que él empieza a creerse que está poseído finalmente por ese personaje, hasta tal punto que deja de salir de casa durante el día creyendo que los rayos del sol pueden debilitarlo, exige que los rodajes sean nocturnos para poder salir de su casa, e incluso llega a comprar ataúdes para dormir en su interior. Demasiado estrecho. Ni siquiera puedo cruzar los brazos. Pero, señor Lugosi, no había tenido nunca ninguna queja. Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. Sus ataúdes dejan que desear. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Señor Lugosi? Ya se lo he dicho, no quiero sus dichosos ataúdes. No, yo no trabajo aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No quiero nada, solo soy un ferviente admirador suyo. He visto todas sus películas. Señor Lugosi, ¿para qué quiere un ataúd? Voy a morirme pronto. ¿No? Sí, me embarco en otra gira de Drácula. 12 ciudades en 10 días. Algo inconcebible. ¿Sabe que le vi representar Drácula en Poughkeepsie en 1938? Una representación horrible. A mí me pareció genial. Gracias. Le esperé fuera para pedirle un autógrafo, pero no salió. Pues le pido perdón. Cuando interpreto a Drácula entro como en trance y tardo mucho tiempo en salir de él. En esa frase, la gran clave del código romántico, ¿no? Estábamos escuchando un fragmento de Ed Wood de Tim Burton, una película fantástica que recrea la triste vida de Bela Lugosi y el triste final, porque él acaba convirtiéndose en adicto a la morfina porque cree que le dota de un poder especial en los ojos que le permite meterse aún más en el personaje. Él es uno de los primeros actores que hace pública su desintoxicación a una de estas drogas, y al final Lugosi acaba muriendo en la más absoluta inmundicia. Él muere sin dinero, muere arruinado,
Y una de las últimas cláusulas de su contrato es que tenía que la gente, sus seres queridos, tenían que enterrarlo vestido como Drácula. Así que le ponen ese traje que había llevado en las filmaciones, lo pintan completamente pálido, le tiñen el pelo incluso para tener ese color oscuro que le caracterizaba, le imprimen casi esas cejas también tan peculiares y lo entierran casi como en esa escena de Drácula en la que dan caza al no muerto. Y lo cierto es que en algunas crónicas se recogió que en la fría camilla donde él estaba muerto, donde estaba su cadáver, en esos últimos minutos sobrevoló un gran murciélago. No puede haber mejor escena, ojo, no para este final, porque en la siguiente hora hay muñecos con voz muy de este tema. Hay una historia que nos trae Diego Marañón, absolutamente del romanticismo americano que ha sobrevivido, muy terrible por cierto. Y hay unas cuantas cosas que no os podéis perder. Todo eso después de las noticias. Vuelve Milenio 3 en la SER.